Cuando vi a mi hija en la plaza de alimentación del centro comercial, contando monedas para comprar un taco, sentí que el corazón se me partía en dos. Esa muchacha a quien le habíamos comprado un auto último modelo, que vestía ropa de diseñador apenas hace unos meses, ahora estaba ahí con la ropa arrugada, el cabello sin lavar, intentando juntar suficientes pesos para comer algo. Me acerqué despacio, sin que me viera, y cuando finalmente levanté la mirada y nuestros ojos se encontraron, ella comenzó a llorar. Me senté a su lado y lo único que pude preguntarle fue: ¿Dónde está el carro que tu padre y yo te compramos, mija? Lo que salió de su boca me dejó helada. Me dijo que su marido y su suegra le habían quitado el carro, vaciado su cuenta bancaria y ahora la estaban amenazando con quitarle a su hija, a mi nieta, de apenas 3 años. Dijo que la tenían vigilada día y noche, que no la dejaban trabajar, que le habían prohibido hablar conmigo y con su padre. Mientras ella me contaba todo esto entre sollozos, la gente pasaba a nuestro lado sin siquiera voltear a vernos. Mi hija, mi bebé, estaba siendo destruida por las mismas personas que juraron amarla y protegerla. Tomé su mano, la miré directo a los ojos y le dije con una calma que ni yo misma sabía de dónde sacaba: No te preocupes, mija, yo voy a resolver esto. En ese momento no sabía exactamente cómo, pero sabía que no iba a dejar que nadie lastimara a mi hija de esa manera. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Esa tarde salí del centro comercial con mi hija aferrada a mi brazo, como cuando era niña y tenía miedo de la oscuridad. Pero antes de contarles cómo llegamos a ese momento tan doloroso, necesito que entiendan quién soy yo y por qué lo que le estaban haciendo a mi hija me dolía como si me arrancaran el alma. Me llamo Mercedes, tengo 68 años y toda mi vida la dediqué a mi familia. Nací en un pueblito donde las oportunidades eran pocas y los sueños parecían un lujo que no podíamos darnos. Conocí a Roberto, mi esposo, cuando tenía apenas 19 años. Él trabajaba en la construcción y yo ayudaba a mi madre vendiendo tamales en el mercado. Nos casamos al año de conocernos y juntos construimos todo lo que teníamos desde cero. Tuvimos 3 hijos, 2 varones que ya están casados y viven en el norte, y Liliana, mi única hija mujer, mi consentida, la que siempre se quedó más cerca de nosotros. Durante 40 años trabajé limpiando casas, cuidando niños ajenos, planchando ropa, haciendo lo que fuera necesario para que mis hijos nunca pasaran hambre. Roberto trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba, a veces en 2 o 3 obras al mismo tiempo. Nos sacrificamos de maneras que nuestros hijos nunca sabrán completamente. Hubo navidades donde ellos tenían juguetes nuevos y nosotros no teníamos ni para comprarnos zapatos. Hubo años donde comimos frijoles y tortillas todos los días para poder pagar sus colegiaturas. Nunca nos quejamos, nunca les hicimos sentir que éramos pobres. Siempre les dimos lo mejor que pudimos. Liliana era especial para mí, no porque quisiera más a ella que a sus hermanos, sino porque era la única mujer y porque siempre fue muy noble, muy cariñosa. O eso creí yo. Cuando terminó la preparatoria quería estudiar para maestra, pero conoció a Javier. Ese hombre apareció en nuestras vidas como una tormenta que no vimos venir. Al principio parecía educado, trabajador, respetuoso. Venía a nuestra casa, saludaba con respeto, ayudaba a Roberto con algunas reparaciones. Nosotros pensamos que era un buen muchacho. Qué equivocados estábamos. Se casaron cuando Liliana tenía 23 años. Yo le dije que era muy joven, que esperara un poco, que lo conociera mejor. Pero ella estaba enamorada y yo no quise ser la madre amargada que le arruina la felicidad a su hija. La boda fue sencilla, pero bonita. Nosotros pagamos todo, aunque significó quedarnos sin ahorros otra vez. No nos importó porque era la felicidad de nuestra hija. Los primeros años parecían normales. Liliana trabajaba en una escuela, Javier tenía un negocio de refacciones para autos. Tuvieron a mi nieta Sofía, y yo pensé que todo iba bien. Pero comenzaron a aparecer señales que yo,
tonta de mí, ignoré. Liliana empezó a visitarnos menos. Cuando venía, siempre estaba apurada. Siempre tenía que irse pronto porque Javier la esperaba. Dejó de contarme cosas. Dejó de pedirme consejos. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me decía que sí con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Yo me decía que eran imaginaciones mías, que así eran los matrimonios jóvenes, que tenían su vida y era normal que se alejara un poco. Un día llegó a la casa con un moretón en el brazo. Me dijo que se había golpeado con una puerta. Otra vez tenía un rasguño en el cuello. Dijo que Sofía jugando la había arañado. Siempre había una explicación, siempre había una excusa. Y yo quería creerle porque la alternativa era demasiado dolorosa para aceptarla. Hace 2 años, Roberto y yo vendimos un terrenito que teníamos guardado desde hacía décadas. Era nuestra herencia para los hijos, el fruto de años de ahorro y sacrificio. Decidimos darles su parte en vida porque queríamos verlos disfrutarlo. A los varones les dimos su parte y ellos invirtieron en sus negocios en el norte. A Liliana le compramos un auto porque el que tenía ya estaba muy viejo y ella lo necesitaba para llevar a Sofía a la escuela y para ir a su trabajo. Era un auto modesto pero nuevo, confiable, seguro. Cuando se lo entregamos, ella lloró de felicidad y nos abrazó como no lo hacía desde hace años. Javier estaba ahí, sonriendo, dándole palmadas a Roberto en la espalda, diciéndonos que éramos los mejores suegros del mundo. Ahora entiendo que esa sonrisa era la de un depredador viendo su próxima presa. Pocas semanas después de entregarle el auto, las cosas comenzaron a cambiar de manera más notoria. Liliana dejó su trabajo en la escuela. Nos dijo que Javier ganaba suficiente y que quería que ella se quedara en casa cuidando a Sofía. A mí me pareció extraño porque ella amaba enseñar, pero pensé que era su decisión como pareja. Luego, dejó de contestar mis llamadas con la misma frecuencia. Cuando lo hacía, hablaba en voz baja, como si alguien la estuviera escuchando. Un día fui a visitarla sin avisar, y cuando llegué a su casa, la madre de Javier, doña Hortensia, me abrió la puerta. Me dijo que Liliana no podía atenderme porque estaba ocupada. Yo le dije que era mi hija y que quería verla. Pero esa mujer me cerró la puerta en la cara. Me quedé ahí parada, humillada, sin poder creer lo que acababa de pasar. Cuando le conté a Roberto, él quiso ir a reclamarle a Javier, pero yo lo convencí de no hacerlo porque temía que eso pusiera a Liliana en una posición peor. Seguí intentando comunicarme con ella, pero cada vez era más difícil. Los mensajes quedaban en visto pero sin respuesta. Las llamadas iban directo al buzón. Cuando lograba hablar con ella, siempre decía que estaba todo bien, que estaba ocupada, que pronto nos visitaría. Pero esas visitas nunca llegaban. Pasaron meses así. 6 meses de angustia, de no saber qué estaba pasando con mi hija, de sentir que la estaba perdiendo pero sin entender por qué. Roberto y yo nos consolábamos diciéndonos que tal vez solo necesitaba su espacio, que ya era una mujer adulta con su propia familia. Pero en el fondo, los dos sabíamos que algo andaba muy mal. Entonces empezaron a llegar los rumores. Una vecina de Liliana que me conocía del mercado me contó que había visto a Javier manejando el auto que le habíamos comprado a nuestra hija. Que Liliana caminaba al súper cargando las bolsas del mandado bajo el sol. Otra persona me dijo que había visto a doña Hortensia presumiendo el auto como si fuera de ella. Sentí una rabia que me quemaba por dentro, pero todavía no sabía qué hacer. Cada vez que intentaba acercarme a la casa de Liliana, doña Hortensia estaba ahí como guardiana, impidiéndome ver a mi propia hija. Esa mujer se había adueñado de la vida de Liliana de una manera que yo jamás imaginé posible. Comencé a investigar discretamente y lo que descubrí me revolvió el estómago. Doña Hortensia era conocida en el barrio por ser controladora y manipuladora. Su hijo Javier era su adoración ciega, su niño perfecto que nunca hacía nada malo. Ella había destruido el matrimonio anterior de Javier con sus intromisiones constantes, y ahora estaba haciendo lo mismo con mi hija.
Pero esto era peor, mucho peor. Un día, la maestra de Sofía en el kinder me llamó. Yo había puesto mi número como contacto de emergencia cuando inscribieron a la niña. Me dijo que estaba preocupada, porque Sofía había llegado varias veces sin desayunar, con la misma ropa sucia del día anterior, y que Liliana se veía demacrada y asustada cuando iba a recogerla. Me dijo que como educadora tenía la obligación de reportar estas situaciones, pero que quería hablar conmigo primero por respeto. Sentí que me moría. Mi nieta estaba sufriendo y yo no había hecho nada para impedirlo. Le agradecí a la maestra y le pedí unos días antes de que hiciera el reporte oficial. Esa misma tarde, me planté afuera de la escuela de Sofía a la hora de salida. Sabía que Liliana tenía que ir a recogerla. Esperé casi 2 horas bajo el sol hasta que finalmente la vi llegar caminando, arrastrando los pies, con la mirada perdida. Cuando me vio, primero mostró miedo, luego alivio y finalmente se echó a llorar. Así fue como terminamos en esa plaza de alimentación del centro comercial, con ella contándome el infierno en que se había convertido su vida. Me dijo que todo comenzó sutilmente. Primero, Javier le pidió que dejara de trabajar temporalmente porque supuestamente su negocio estaba yendo muy bien y quería que ella descansara. Ella aceptó porque estaba agotada de trabajar y cuidar de la casa y de Sofía sin ayuda de nadie. Luego, Javier le pidió las llaves del auto porque según él, lo necesitaba para el negocio y le prometió comprarle otro pronto. Ella dudó, pero él la convenció diciéndole que era su esposo, que todo lo que era de ella era de él y viceversa, que estaban juntos en esto. Después le pidió acceso a su cuenta bancaria, donde estaban guardados los ahorros que tenía de cuando trabajaba, más algo de dinero que nosotros le habíamos dado. Le dijo que iba a invertirlo para que creciera, que confiara en él. Y como una tonta, según sus propias palabras llorosas, confió. En cuestión de semanas, Javier había vaciado su cuenta. El auto lo usaba él para pasearse con sus amigos o se lo prestaba a doña Hortensia para que fuera a presumir con sus amigas. Cuando Liliana reclamó, él la golpeó por primera vez. Le dijo que era una desagradecida, que él la mantenía, que sin él ella no era nada. Doña Hortensia, en lugar de defender a mi hija, defendió a su hijo. Le dijo a Liliana que ella se lo había buscado por reclamarle al hombre de la casa que una buena esposa no cuestiona a su marido. Desde ese día, la situación empeoró. Doña Hortensia se mudó a la casa con ellos sin que nadie le pidiera permiso. Se adueñó de todo. Decidía qué se cocinaba, cómo se gastaba el dinero, incluso cómo se educaba a Sofía. Liliana se convirtió en una prisionera en su propia casa. Le quitaron el teléfono con el pretexto de que estaba todo el día hablando con amigas en lugar de atender la casa. Le prohibieron salir sola. Si necesitaba ir al mercado, doña Hortensia la acompañaba vigilándola. Le daban solo lo mínimo indispensable para la comida y los gastos de la casa. Cualquier reclamo resultaba en gritos, insultos y a veces golpes. Lo peor de todo era la amenaza constante sobre Sofía. Doña Hortensia le decía todos los días que ella era una mala madre, que no sabía cuidar a la niña, que si seguía comportándose así, iban a quitarle a su hija y ella nunca la volvería a ver. Javier reforzaba estas amenazas diciendo que él tenía dinero para abogados y que ningún juez le daría la custodia a una mujer sin trabajo, sin dinero, sin nada. Mi hija estaba tan hundida en la desesperación que había empezado a creer que merecía ese trato, que efectivamente era una mala madre, una mala esposa, que no servía para nada. Escuchar esto de boca de mi propia hija, verla tan destruida, tan sin esperanza, me partió el alma, pero también encendió en mí una furia que no sabía que era capaz de sentir. Esa tarde, después de escuchar toda su historia, la llevé a un restaurante de verdad y le compré comida. Mientras ella comía con un hambre que me dolió en el alma presenciar, yo comencé a hacer llamadas. Llamé a Roberto y le conté todo. Mi esposo, que siempre ha sido un hombre tranquilo y pacífico,
Juró que iba a matar a Javier con sus propias manos. Tuve que calmarlo y pedirle que confiara en mí. Luego llamé a mis 2 hijos. Ellos querían venir inmediatamente desde el norte para arreglar las cosas a su manera, pero yo también los detuve. Les dije que esto se iba a resolver, pero de manera inteligente, no violenta. Esa noche llevé a Liliana de regreso a su casa, porque ella estaba aterrada de que si no regresaba, le hicieran daño a Sofía. Antes de que bajara del auto le dije: «Confía en mí, hija. Sé que es difícil, sé que tienes miedo, pero necesito que resistas solo un poco más. No hagas nada diferente, no dejes que noten que hablaste conmigo. Actúa como siempre y espera. Yo voy a sacarte de ahí». Ella me miró con esos ojos cansados y me dijo: «Mamá, ellos son muy poderosos. Javier tiene dinero, tiene contactos. Nosotros no somos nadie». Le sonreí y le dije: «Hay cosas que ellos no saben sobre tu madre. Pronto lo van a descubrir». Durante los siguientes días actué como la suegra rechazada y dolida. No intenté contactar a Liliana. No me aparecí por su casa. Dejé que Javier y doña Hortensia pensaran que habían ganado, que me habían derrotado, que yo era solo una vieja sin poder que había aceptado su derrota. Mientras tanto, yo estaba muy ocupada. Verán, hay algo que mis hijos nunca supieron completamente, algo que Roberto y yo mantuvimos en secreto todos estos años. Cuando yo era joven y recién casada, antes de tener hijos, mi abuela me dejó una herencia. No era mucho, solo una casita vieja en el centro de la ciudad. En ese tiempo el centro estaba descuidado y la casa no valía casi nada, pero mi abuela me hizo prometer que nunca la vendería. Durante 40 años mantuve esa promesa. Pagué los impuestos con trabajos extras que hacía sin que Roberto supiera exactamente para qué era ese dinero. La casa estuvo rentada por décadas a diferentes personas. El dinero de esas rentas lo ahorré en secreto. No porque desconfiara de Roberto, sino porque quería tener algo solo mío, un seguro para emergencias, algo que me diera independencia si algún día lo necesitaba. Con los años, el centro de la ciudad se renovó. Mi casita, que no valía nada, de repente se convirtió en una propiedad valiosa. Hace 5 años, una compañía hotelera se interesó en comprar toda la manzana donde estaba mi casa para construir un hotel boutique. Me ofrecieron una cantidad de dinero que casi me desmayó cuando la escuché. Pero no vendí la casa completa. En lugar de eso, negocié quedarme como socia del proyecto. Ellos construirían el hotel usando mi terreno y yo recibiría un porcentaje de las ganancias mensuales, más una cantidad fija anual. También negocié mantener la propiedad de un local comercial en la planta baja del edificio. Firmé ese contrato sin decirle a nadie, excepto a Roberto. Ni siquiera mis hijos lo sabían. El dinero que recibí inicialmente lo invertí con la ayuda de un sobrino que es contador. Durante 5 años, ese dinero creció. Las ganancias mensuales del hotel las seguía ahorrando e invirtiendo. Yo seguí viviendo mi vida normal, limpiando casas, yendo al mercado, siendo la misma Mercedes de siempre. Nadie, absolutamente nadie, sabía que yo tenía recursos. ¿Para qué lo iba a andar pregonando? En nuestro mundo, mostrar que tienes dinero solo atrae problemas y envidias. Ahora esos recursos iban a servir para sacar a mi hija del infierno. Lo primero que hice fue contratar a la mejor abogada de derecho familiar de la ciudad. Le conté toda la situación de Liliana y le pregunté qué necesitábamos para asegurar que mi hija recuperara a su hija y su vida. La abogada, una mujer brillante llamada Fernanda, me dio una lista de cosas que debíamos documentar. Evidencia del abuso, evidencia del control financiero, testimonio de testigos, reportes médicos si era posible. Me dijo que también necesitábamos un lugar seguro donde Liliana y Sofía pudieran quedarse cuando saliéramos de ahí, y recursos para mantenerlas mientras se resolvía todo legalmente. Le dije que el dinero no era problema, que solo me dijera qué hacer. Fernanda casi se cae de la silla cuando le mostré mis estados de cuenta. Creo que esperaba ayudar a una viejita pobre, y se encontró con una clienta que podía pagar lo que fuera necesario.
Contratamos a un investigador privado para que documentara todo. Ese hombre discreto y profesional comenzó a seguir a Javier. Descubrimos que su supuesto negocio exitoso era en realidad un fracaso. Estaba endeudado hasta el cuello. El auto que le habíamos comprado a Liliana lo había usado como garantía para un préstamo que no había pagado. Estaba a punto de perderlo. También descubrimos que Javier tenía una amante a la que le había prometido matrimonio diciéndole que estaba a punto de divorciarse. Le presumía con cosas que no eran suyas, incluyendo el auto de Liliana. Doña Hortensia, por su parte, estaba cobrando indebidamente una pensión por viudez, a pesar de que su esposo no había muerto. Solo la había abandonado hace años y se había ido a vivir a otro estado. Eso era fraude, un delito federal. Cada pieza de información que el investigador me traía era una daga más que yo guardaba para el momento correcto. Mientras tanto, contraté a un psicólogo especializado en violencia doméstica para que estuviera listo para tratar a Liliana cuando todo esto terminara. También contraté a otro abogado, especializado en derecho civil, para preparar una demanda contra Javier por apropiación indebida del auto y el dinero de Liliana. Fernanda me consiguió una orden de restricción lista para ser activada en el momento indicado. Preparé un departamento amueblado en un edificio seguro con vigilancia, las 24 horas donde Liliana y Sofía podrían quedarse el tiempo que necesitaran. Lo llené de todo lo que pudieran necesitar: ropa nueva para ambas, juguetes para Sofía, comida en la alacena y el refrigerador. Contraté a una trabajadora social para que estuviera presente durante todo el proceso y pudiera testificar sobre el bienestar de mi nieta. Cada pieza del plan se fue acomodando como un rompecabezas. Todo esto lo hice en silencio, sin que Javier, doña Hortensia o incluso Liliana supieran la magnitud de lo que estaba preparando. Pasaron 2 semanas desde aquella tarde en el centro comercial. 2 semanas en las que actué como la abuela derrotada que había aceptado no ver a su hija ni a su nieta. 2 semanas en las que Javier y doña Hortensia se sintieron victoriosos, poderosos, invencibles. No tenían idea de la tormenta que se les venía encima. Fernanda me dijo que ya teníamos suficiente evidencia y que era momento de actuar. Coordinamos todo para un jueves por la mañana. Ese día, mientras Javier estaba supuestamente en su negocio y doña Hortensia había salido a hacer unas diligencias, Fernanda, yo, el investigador privado, la trabajadora social y 2 oficiales de policía nos presentamos en la casa de Liliana. Mi hija abrió la puerta y cuando me vio con toda esa gente, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también de esperanza. Le dijimos que tomara a Sofía y una maleta con lo indispensable, que todo lo demás lo recuperaríamos después. En menos de 20 minutos sacamos a mi hija y a mi nieta de esa casa. Las llevamos directamente al departamento que había preparado. Liliana no podía creer lo que estaba viendo. Un lugar hermoso, seguro, lleno de luz, con todo lo que pudieran necesitar. Se tiró en el sofá a llorar, pero no teníamos tiempo para sentimentalismos todavía. Fernanda le explicó todo lo que iba a pasar en los próximos días. Le dijo que la llevaríamos con un médico para documentar cualquier lesión, que necesitábamos su testimonio detallado por escrito, que iba a ser difícil, pero que ella estaba protegida ahora. Esa misma tarde, cuando Javier regresó a su casa y descubrió que Liliana y Sofía no estaban, se volvió loco. Empezó a llamar a todo el mundo buscándolas. Llamó a mi casa y Roberto le colgó. Intentó llamar al celular de Liliana, pero ya le habíamos cambiado el número. Fue a casa de mis otros hijos, pero no los encontró, porque ya los habíamos advertido. Se presentó en mi casa gritando y amenazando. Grave error. Roberto salió con el investigador privado que había traído como respaldo y le dijeron que si no se iba inmediatamente llamarían a la policía. Javier, acostumbrado a intimidar a mi hija, pensó que podría intimidarnos a nosotros. Se equivocó. El investigador grabó todas sus amenazas. Esa evidencia fue directo a manos de Fernanda. Al día siguiente, un viernes,
Javier recibió en su negocio la notificación de 3 demandas simultáneas, una por violencia doméstica y solicitud de orden de restricción, otra por apropiación indebida de bienes y otra por custodia temporal de Sofía a favor de Liliana. También recibió una citación para presentarse ante el Ministerio Público por los cargos de violencia familiar. Doña Hortensia recibió su propia sorpresa, una visita de la Oficina del Seguro Social investigando el fraude de pensión. Cuando se corrió la voz en el barrio de todo lo que estaba pasando, empezaron a aparecer más testigos, vecinos que habían visto a Javier gritarle a Liliana en la calle, comerciantes que sabían que doña Hortensia andaba en el auto presumiendo que era suyo, la exesposa de Javier, la que había escapado años atrás de la misma situación, se presentó voluntariamente a declarar sobre el patrón de abuso de Javier y la manipulación de doña Hortensia. La amante de Javier, furiosa al descubrir que él nunca había planeado divorciarse realmente y que todo lo que le presumía era robado, también dio su testimonio y aportó mensajes y fotos comprometedoras. El castillo de naipes de Javier se desmoronó en cuestión de días. Su negocio, que ya estaba en quiebra, terminó de hundirse porque nadie quería hacer negocios con un hombre acusado de violencia doméstica. Los proveedores que le habían dado crédito empezaron a cobrarle. El banco ejecutó la garantía del auto de Liliana, pero Fernanda logró detener el proceso demostrando que ese auto había sido obtenido mediante coacción y engaño. El día de la audiencia preliminar fue glorioso. Javier llegó con un abogado barato que claramente no estaba preparado. Doña Hortensia llegó vestida de negro como si fuera a un funeral, con su cara de víctima bien ensayada. Liliana llegó conmigo, con Roberto, con sus hermanos que habían venido desde el norte, y con Fernanda que traía un maletín lleno de evidencia que haría temblar a cualquiera. Cuando entramos a esa sala de audiencias, Javier y doña Hortensia nos miraron con desprecio. Todavía pensaban que éramos la familia pobre y sin recursos de siempre, que esto era solo un berrinche que pronto se aplacaría. Doña Hortensia incluso tuvo el descaro de acercarse a mí y decirme en voz baja: «Mercedes, no seas ridícula. Sabes que no tienen con qué mantener este pleito. Mejor hagan las paces con Javier y devuélvanos a Liliana y a la niña». La miré directo a los ojos y le dije: «Siéntese y observe, doña Hortensia. Hoy va a aprender quién soy yo realmente». La audiencia comenzó. El abogado de Javier intentó pintar a Liliana como una esposa conflictiva que había abandonado el hogar. Fernanda lo destrozó en minutos. Presentó las fotografías que el investigador había tomado de Liliana demacrada, caminando kilómetros cargando bolsas del súper mientras Javier paseaba en su auto. Presentó los estados de cuenta, mostrando cómo él había vaciado sus ahorros. Presentó el testimonio de la maestra de Sofía sobre el descuido de la niña. Presentó los reportes médicos documentando moretones y lesiones en Liliana. Presentó las grabaciones de Javier amenazándome en mi propia casa. Presentó el testimonio de la exesposa sobre el patrón de abuso. Cada pieza de evidencia era un golpe del que Javier no podía recuperarse. Su abogado sudaba y tartamudeaba intentando objetar, pero el juez lo callaba una y otra vez. Luego vino mi turno de declarar. Fernanda me había preparado bien. Conté con voz firme y clara cómo había visto el deterioro de mi hija, cómo me habían impedido verla, cómo la encontré contando monedas para comer. Conté sobre las amenazas, sobre el control, sobre todo. Cuando terminé, vi que Javier estaba pálido. Doña Hortensia temblaba de rabia contenida. Pero lo mejor vino después. Fernanda le dijo al juez: «Su señoría, la defensa ha intentado argumentar que mi clienta no tiene medios para subsistir independientemente y que por eso debería regresar con su esposo. Quisiera presentar evidencia que demuestra lo contrario». Procedió a mostrar que Liliana tenía el apoyo financiero completo de su familia, específicamente mío. Presentó mis estados de cuenta, mis inversiones, mi participación en el hotel. Presentó el contrato de arrendamiento del departamento donde Liliana estaba viviendo, pagado por un año completo por adelantado.
Presentó una carta de mi contador confirmando que yo tenía más que suficientes recursos para mantener a mi hija y nieta el tiempo que fuera necesario. La cara de Javier fue un poema. La de doña Hortensia fue todavía mejor. No podían creer lo que estaban escuchando. La vieja tonta que habían despreciado, que habían tratado como basura, que pensaban que no era nadie, resultó ser más solvente que ellos jamás serían. El juez, después de revisar toda la evidencia, otorgó la custodia temporal completa de Sofía a Liliana. Emitió una orden de restricción prohibiendo a Javier acercarse a menos de 200 metros de Liliana, Sofía o de mí. Ordenó el congelamiento de todos los bienes que Javier había obtenido usando el dinero o los bienes de Liliana, incluyendo el auto. Programó una audiencia completa para 2 meses después, donde se decidiría la custodia permanente y la división de bienes. Cuando salimos de esa sala, Javier intentó acercarse a Liliana para suplicarle que reconsiderara. Los oficiales de seguridad lo detuvieron y le recordaron la orden de restricción que acababa de ser emitida. Doña Hortensia me gritó que era una bruja, que había embrujado al juez, que esto no iba a quedar así. Le sonreí y le dije: «No es brujería, doña Hortensia, es justicia. Algo que usted y su hijo van a conocer muy bien de ahora en adelante». Las semanas siguientes fueron de sanación para Liliana y Sofía. Mi nieta, que había estado viviendo en un ambiente tóxico, comenzó a florecer en su nuevo hogar. Empezó a sonreír más, a jugar, a ser la niña feliz que debía ser. Liliana comenzó terapia con el psicólogo que había contratado. Al principio le costaba hablar. Estaba tan acostumbrada a guardar silencio, a no quejarse, a aceptar el maltrato como algo normal. Pero poco a poco comenzó a abrirse. Comenzó a entender que nada de lo que le había pasado era su culpa, que ella no merecía ser tratada así, que era una mujer valiosa, capaz, fuerte. Yo iba a visitarlas todos los días. Les llevaba comida casera, me quedaba a jugar con Sofía, escuchaba a Liliana hablar sobre sus miedos y sus esperanzas. Roberto también iba, cargado de culpa por no haber actuado antes, pero agradecido de que ahora pudiera proteger a su hija. Mis otros hijos llamaban constantemente, enviaban dinero aunque no lo necesitáramos, ofrecían llevarse a Liliana y Sofía al norte con ellos si era necesario. La familia se había unido para proteger a los suyos. Mientras tanto, la vida de Javier se desmoronaba completamente. Su negocio quebró oficialmente. Los acreedores se quedaron con todo. Tuvo que mudarse de regreso con doña Hortensia a una casa mucho más modesta. Su amante lo dejó públicamente, exponiendo en redes sociales todas sus mentiras. Sus pocos amigos lo abandonaron cuando se corrió la voz de lo que había hecho. En el barrio ya nadie lo respetaba. Doña Hortensia enfrentó cargos por el fraude de la pensión. Tuvo que devolver todo el dinero cobrado indebidamente, más multas e intereses. Su pensión fue cancelada permanentemente. Ella, que había presumido tanto, que se había creído mejor que todos, ahora era la comidilla del barrio, señalada como corrupta y abusadora. Intentó ir a la iglesia a buscar apoyo y compasión, pero hasta el padre, que conocía a nuestra familia desde hace décadas, le dio la espalda cuando supo toda la verdad. La audiencia final llegó 2 meses después. Para entonces, Javier ya había perdido todo. Su abogado lo convenció de no pelear la custodia porque no tenía ninguna posibilidad de ganar. Fernanda negoció un acuerdo donde Javier renunciaba a todos los derechos sobre los bienes de Liliana, aceptaba pagar una pensión mínima para Sofía, aunque sabíamos que no tenía con qué pagarla, y aceptaba solo visitas supervisadas con su hija una vez al mes si Sofía estaba de acuerdo. Liliana aceptó el acuerdo no porque lo necesitara financieramente, sino porque solo quería cerrar ese capítulo de su vida y seguir adelante. El divorcio fue rápido después de eso. En menos de 6 meses, Liliana era oficialmente una mujer libre. Durante ese tiempo, algo hermoso sucedió. Liliana comenzó a redescubrirse a sí misma.
empezó a recordar quién había sido antes de Javier, qué le gustaba, qué soñaba. Me dijo que quería volver a estudiar, que quería terminar su carrera de maestra que había abandonado. Le dije que lo hiciera, que yo cuidaría de Sofía mientras ella estaba en clases. Se inscribió en la universidad para el siguiente semestre. También comenzó a trabajar medio tiempo en una librería cerca del departamento. No porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba recuperar su independencia, sentirse productiva, útil. La dueña de la librería, una mujer mayor muy sabia, se convirtió en su mentora y amiga. Pero yo tenía un plan más grande para mi hija. ¿Recuerdan ese local comercial que había negociado conservar cuando se construyó el hotel? Estaba vacío desde que se terminó la construcción, porque yo estaba esperando el momento correcto para usarlo. Ese momento había llegado. Una tarde llevé a Liliana a conocer el local. Ella no tenía idea de por qué la llevaba ahí. Cuando abrí la puerta y entramos a ese espacio hermoso, amplio, con grandes ventanales y luz natural, se quedó sin palabras. Le dije: «Este local es mío, hija, y quiero que sea tuyo. Quiero que aquí abras lo que tú quieras, una escuela, una librería, una cafetería, lo que tu corazón desee. Tienes el espacio, tienes mi apoyo, tienes los recursos. Ahora tienes que decidir qué quieres hacer con tu nueva vida». Liliana se echó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de esperanza, de posibilidad. Durante semanas pensó qué quería hacer. Finalmente decidió abrir un centro de aprendizaje para niños, un lugar donde pudieran recibir ayuda con las tareas, talleres de arte y lectura, actividades después de la escuela. Quería crear el espacio que ella hubiera querido que existiera para Sofía. Invertí en el negocio como socia silenciosa. Contratamos maestros, compramos materiales, acondicionamos el espacio. Liliana puso toda su alma en ese proyecto. Diseñó cada detalle, entrevistó personalmente a cada maestro, seleccionó cada libro de la biblioteca. 3 meses después del divorcio, abrimos Semillitas de Esperanza. El día de la inauguración vinieron tantas personas que no cabían en el local. Familias del barrio que habían conocido a Liliana desde niña y que sabían por lo que había pasado. Antiguos alumnos de cuando ella trabajaba en la escuela. Sus hermanos vinieron desde el norte con sus familias. La comunidad completa se volcó en apoyo. Algunos trajeron plantas, otros dulces, otros simplemente su presencia y buenos deseos. Vi a mi hija ese día, radiante, sonriente, llena de vida, y apenas podía creer que era la misma mujer que había encontrado contando monedas en el centro comercial solo meses atrás. El centro fue un éxito inmediato. Las familias del barrio confiaban en Liliana. Sabían que ella entendía sus luchas, sus sacrificios. Ofrecimos becas completas para familias que no podían pagar, porque yo sabía lo que era no tener recursos para darle oportunidades a tus hijos. En el primer año atendimos a casi 100 niños. Liliana contrató a 3 maestras más y estaba planeando expandirse al segundo piso del edificio. Pero lo más importante no era el éxito del negocio. Era ver a mi hija recuperar su confianza, su fuerza, su alegría. Era ver a Sofía crecer en un ambiente sano, rodeada de amor y seguridad. Era saber que había roto el ciclo de abuso antes de que fuera demasiado tarde. Javier intentó acercarse un par de veces durante ese primer año. Una vez se apareció borracho afuera del centro de aprendizaje, gritando que quería ver a su hija. La policía llegó en minutos gracias a la orden de restricción que todavía estaba vigente. Lo arrestaron por violar la orden y pasó 3 días en la cárcel. Otra vez intentó mandarle cartas a Liliana a través de conocidos mutuos, cartas patéticas donde le pedía perdón y le rogaba que regresara, prometiendo que había cambiado. Liliana las leyó, se rió amargamente y las tiró a la basura. Ya no le tenía miedo, ya no le creía nada, ya no lo necesitaba para nada. Doña Hortensia enfermó de diabetes y presión alta, probablemente por el estrés y el coraje de haber perdido todo su poder.
Nadie en la familia fue a visitarla al hospital excepto Javier. Cuando salió, intentó buscar mi compasión. Vino a mi casa con una actitud humilde que no le creí ni por un segundo. Me dijo que estaba arrepentida, que no sabía que las cosas llegarían tan lejos, que solo quería lo mejor para su hijo. Le dije: «Doña Hortensia, usted tuvo la oportunidad de ser una buena suegra, una buena abuela. Eligió ser una abusadora. Ahora viva con las consecuencias de sus decisiones. No hay perdón para quien daña deliberadamente a los más vulnerables». Nunca volvió a buscarme. Un año después de la inauguración de Semillitas de Esperanza, Liliana conoció a alguien. Un maestro de música que venía a dar talleres en el centro. Un hombre viudo con una hija un poco mayor que Sofía. Un hombre gentil, respetuoso, que la cortejó con paciencia y ternura. Al principio Liliana tenía miedo. Había jurado que nunca volvería a confiar en un hombre. Pero poco a poco, viendo cómo él trataba a los niños, cómo respetaba sus límites, cómo se ganaba la confianza de Sofía sin forzar nada, comenzó a abrir su corazón otra vez. Me lo presentó después de 6 meses de estar saliendo. Roberto y yo lo interrogamos como si fuera un criminal. El pobre hombre sudaba respondiendo nuestras preguntas, pero lo hizo con honestidad y paciencia. Nos habló de su esposa fallecida, de cómo había criado solo a su hija, de sus valores, de sus intenciones con Liliana. Al final de esa tarde, Roberto me miró y asintió. Ese hombre había pasado la prueba. No se han casado todavía. Liliana dice que no tiene prisa, que quiere estar completamente segura, pero los veo juntos y veo algo real, algo sano, algo construido sobre respeto y no sobre control. Veo a Sofía llamarlo tío y sonreírle sin miedo. Veo posibilidad de una familia reconstruida sobre bases sólidas. En cuanto a mí, finalmente les conté a todos mis hijos sobre mis propiedades y mis inversiones. Mis hijos varones se rieron y me dijeron que siempre sospecharon que yo era más astuta de lo que aparentaba. Decidí retirarme oficialmente de limpiar casas. Ya tengo 68 años y he trabajado suficiente. Ahora dedico mi tiempo a ayudar en Semillitas de Esperanza, a viajar con Roberto a lugares que siempre quisimos conocer, pero nunca pudimos, y a disfrutar a mis nietos. También tomé una decisión importante. Con el dinero que he estado ganando de mis inversiones, creé un fondo de apoyo para mujeres en situaciones de violencia doméstica. Trabajo con Fernanda y con un grupo de psicólogos para ofrecer ayuda legal y psicológica gratuita a mujeres que no tienen recursos para escapar de relaciones abusivas. Le pusimos Fondo Mercedes y ya hemos ayudado a 12 mujeres a salir de situaciones horribles, conseguir divorcios, obtener custodia de sus hijos y empezar de nuevo. Cada vez que veo a una de esas mujeres recuperar su vida, pienso en mi Liliana y me siento agradecida de haber tenido los recursos para ayudarla. Pero también me siento comprometida a ayudar a las que no tienen una madre con dinero guardado. Todas merecen una oportunidad de escapar, de rehacer sus vidas, de ser felices. Hace unas semanas fue el 2º aniversario de Semillitas de Esperanza. Hicimos una fiesta grande con todos los niños, las familias, los maestros. Había música, comida, juegos. Sofía, ahora de 5 años, estaba corriendo feliz con sus amiguitos. Liliana estaba radiante, organizando todo, saludando a todos, absolutamente en su elemento. En un momento me quedé parada en una esquina solo observando la escena. Roberto se acercó y me abrazó por la espalda. Me dijo al oído: «Lo lograste, vieja. Salvaste a nuestra hija». Le respondí: «No, mi amor. Ella se salvó a sí misma. Yo solo le di las herramientas». Pero la verdad es que ambos teníamos razón. Liliana tuvo el valor de aceptar ayuda, de dejar una situación que la estaba matando, de reconstruirse a sí misma. Pero yo tuve los recursos y la determinación para darle esa oportunidad. A veces pienso en qué hubiera pasado si no hubiera guardado ese dinero todos esos años. Si hubiera vendido la casa de mi abuela cuando no valía nada,
si no hubiera tenido los medios para contratar a Fernanda, al investigador, para preparar ese departamento, para abrir el centro de aprendizaje. Probablemente Liliana estaría todavía atrapada, o peor. Eso me enseñó algo importante. Las mujeres necesitamos tener nuestros propios recursos, nuestro propio dinero, nuestra propia independencia. No porque no confiemos en nuestros esposos o familias, sino porque la vida es impredecible y nunca sabes cuándo vas a necesitar salvarte a ti misma o salvar a alguien que amas. Ahora le digo esto a todas las mujeres jóvenes que conozco. Les digo que ahorren aunque sea un poquito, que tengan una cuenta que solo ellas controlen, que no dependan completamente de nadie, que se preparen para lo inesperado. Porque yo fui afortunada de tener esos recursos cuando los necesité, pero muchas mujeres no tienen esa suerte. El otro día Liliana y yo estábamos tomando café en el centro de aprendizaje, después de que todos se habían ido. Me miró y me dijo: «Mamá, nunca te he preguntado esto, pero ¿cómo supiste que debías guardar ese dinero? ¿Cómo supiste que algún día lo ibas a necesitar?» Le conté sobre mi abuela, una mujer sabia que vivió en tiempos donde las mujeres no teníamos casi ningún derecho. Me contó que ella había pasado hambre en su matrimonio porque su esposo controlaba todo el dinero, que cuando él murió, ella se quedó sin nada y tuvo que depender de la caridad de sus hijos. Me hizo prometer que yo nunca estaría en esa posición, que siempre tendría algo mío, algo que nadie me pudiera quitar. Le expliqué a Liliana que por eso guardé ese dinero en secreto durante 40 años. No porque no confiara en Roberto, que es un buen hombre, sino porque quería honrar la sabiduría de mi abuela, y resultó que esa sabiduría salvó a mi hija. Liliana comenzó a llorar, me dijo: «Entonces en realidad fue la bisabuela quien me salvó. Su sabiduría viajó a través de las generaciones para protegerme. Tenía razón. Y ahora esa sabiduría viajará a otra generación más, porque Liliana ya abrió una cuenta de ahorros para Sofía. Ya le está enseñando sobre dinero, sobre independencia, sobre fuerza. Mi nieta crecerá sabiendo que las mujeres de su familia son poderosas, que no necesitan depender de nadie, que pueden salvarse a sí mismas». ¿Saben qué pasó con Javier? La última vez que supe de él, estaba trabajando como mecánico en un taller pequeño, viviendo en un cuarto rentado, solo y amargado. Su madre finalmente lo abandonó también, cansada de mantenerlo, y se fue a vivir con una prima a otro estado. Él intentó una vez más contactar a Liliana hace como 6 meses, mandándole un mensaje desde el teléfono de alguien más. Le decía que había cambiado, que estaba yendo a terapia, que quería ser parte de la vida de Sofía. Liliana me mostró el mensaje y me preguntó qué debía hacer. Le dije que la decisión era completamente suya, que yo la apoyaría en lo que decidiera. Después de pensarlo unos días, le respondió. Le dijo que si genuinamente quería ser parte de la vida de Sofía, tendría que demostrarlo con acciones, no con palabras, que tendría que ir a terapia por lo menos 1 año y traer comprobantes, que tendría que pagar consistentemente la pensión alimenticia que debía, que tendría que respetar completamente sus límites y la orden de restricción hasta que un juez la levantara oficialmente, que tendría que ganarse el derecho a ver a su hija poco a poco, empezando con visitas supervisadas. Han pasado 6 meses y Javier no ha cumplido ni una sola de esas condiciones. No ha ido a terapia, no ha pagado la pensión, no ha hecho absolutamente nada. Eso le confirmó a Liliana que él no había cambiado realmente, que solo quería volver a tener control sobre ella. Esta vez ella no cayó en sus manipulaciones. Esta vez ella es más fuerte, más sabia, más libre. Yo ya estoy más vieja, pero vivo cada día agradecida. Agradecida de haber podido ayudar a mi hija, agradecida de ver a mi nieta crecer feliz y segura, agradecida de haber roto ese ciclo de abuso, agradecida de tener los recursos para ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. A veces mujeres del barrio me paran en la calle para agradecerme. Mujeres que han escuchado la historia de Liliana y que les ha dado esperanza.
mujeres que han usado los servicios del Fondo Mercedes para escapar de sus propias situaciones horribles. Me dicen que soy una inspiración, pero yo no me siento como una heroína. Solo soy una madre que protegió a su hija, una abuela que protegió a su nieta. Hice lo que cualquier madre haría si tuviera los medios. Y esa es la tragedia, ¿verdad? Que no todas las madres tienen los medios, que no todas las mujeres tienen una salida. Por eso sigo trabajando con el fondo, por eso sigo ayudando. Porque si yo pude salvar a mi hija, quiero ayudar a salvar a las hijas de otras madres también. Roberto me dice que me estoy volviendo una activista en mi vejez. Se ríe, pero con orgullo. Mis hijos también están orgullosos. Mis nietos me ven como un ejemplo de fuerza. Y Liliana, mi Liliana, ahora es la mujer fuerte que siempre debió ser. Dirige un negocio exitoso. Está criando a una hija maravillosa, está construyendo una nueva relación sana, está ayudando a decenas de niños en la comunidad. De haber estado contando monedas para comer, ahora ella misma está generando empleos y oportunidades para otros. La vida tiene una manera curiosa de sorprendernos. Cuando mi abuela me dejó esa casita hace más de 40 años, nunca imaginé que esa herencia terminaría salvando a mi hija de un matrimonio abusivo. Cuando guardé ese dinero durante décadas, nunca pensé que lo usaría para financiar una batalla legal contra mi yerno y su madre manipuladora. Cuando Roberto y yo criamos a nuestros hijos con tanto sacrificio, nunca imaginamos que uno de ellos necesitaría ser rescatada de su propia familia política. Pero así es la vida, impredecible, a veces cruel, pero también llena de oportunidades para la redención, para la justicia, para empezar de nuevo. Ahora, cuando veo a Liliana, veo a una sobreviviente, veo a una guerrera, veo a una mujer que cayó, pero se levantó más fuerte. Y cuando veo a Sofía, veo el futuro. Veo una niña que crecerá sabiendo que las mujeres de su familia no se dejan pisotear, que somos fuertes, que somos inteligentes, que nos cuidamos unas a otras. El otro día Sofía me preguntó: «Abuela, ¿por qué ya no vemos a mi otro papá?» Así le dice a Javier ahora, mi otro papá, porque está empezando a ver al maestro de música como una figura paterna. Le expliqué de la manera más simple que pude para una niña de 5 años. A veces las personas no saben cómo amar bien, mijita. Tu otro papá no trataba bien a tu mami. Y cuando alguien no te trata bien, aunque sea familia, está bien alejarse de esa persona para estar segura y feliz. Ella lo pensó un momento y luego dijo: como cuando alguien es malo en el recreo y la maestra lo pone en tiempo fuera. Le sonreí. Exactamente como eso, mi amor. ¿Y puede volver a jugar si se porta bien?, me preguntó. Tal vez algún día, si realmente aprende a portarse bien. Pero tiene que demostrarlo por mucho tiempo, no solo decir que cambió. Ella asintió satisfecha con la respuesta y se fue a jugar. Así de simple es para los niños. Ojalá fuera tan simple para los adultos entender que está bien alejarse de personas tóxicas, incluso si son familia, que está bien poner límites, que está bien decir no más, que está bien salvarse a uno mismo. Esta historia podría haber terminado de manera muy diferente. Podría haber terminado con Liliana todavía atrapada, perdiendo a su hija, perdiendo su identidad, tal vez perdiendo su vida eventualmente. Podría haber terminado con Sofía creciendo en un ambiente tóxico, repitiendo los patrones que vio. Podría haber terminado con Javier y doña Hortensia saliéndose con la suya, sin consecuencias para su abuso. Pero no terminó así. Terminó con justicia. Terminó con sanación. Terminó con una nueva oportunidad para todos los que la merecían. Y para mí, terminó con la satisfacción de saber que cuando mi hija me necesitó más que nunca, yo estuve ahí. No solo con amor y apoyo emocional, sino con los recursos reales y tangibles para cambiar su situación. Ese día en el centro comercial, cuando le dije, yo voy a resolver esto, ella me miró con esperanza, pero también con duda. Porque, ¿cómo podía una viejita que limpiaba casas resolver algo contra un hombre con negocio y contactos? Pero lo resolví. Con inteligencia, con estrategia,
con recursos que había acumulado en silencio durante décadas, con determinación de acero. Les comparto esta historia no para presumir, sino para inspirar, para que sepan que nunca es tarde para defenderse o defender a quien amas, para que entiendan el valor de tener recursos propios, de planear, de ser estratégico, para que vean que la justicia a veces sí se puede lograr si te preparas bien y no te rindes, y principalmente para que cualquier mujer que esté pasando por algo similar sepa que hay salida, que no estás sola, que vale la pena luchar por tu libertad, por tu dignidad, por tu vida, que los abusadores parecen poderosos, pero a menudo son cobardes que se desmoronan cuando encuentran resistencia real, que las suegras controladoras pueden ser vencidas cuando dejas de tenerles miedo, que puedes reconstruir tu vida no importa cuánto te hayan destruido. Si están pasando por algo similar, busquen ayuda. Hablen con alguien de confianza. Documenten todo. Planeen cuidadosamente. No actúen por impulso, sino con estrategia. Y si conocen a alguien en esa situación, ayuden. No juzguen. No pregunten, ¿por qué no se va? Pregunten, ¿qué necesitas para poder irte? Ofrezcan recursos concretos, no solo palabras bonitas. Sean el apoyo que esa persona necesita para escapar. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué harías en mi lugar? Si vieras a tu hija, hermana, amiga, sobrina en una situación así, ¿hasta dónde llegarías para sacarla de ahí? Comenta abajo y cuéntame. Quiero saber sus historias, sus opiniones, sus experiencias, porque entre todas nos hacemos más fuertes, compartiendo nuestras historias, nuestras estrategias, nuestras victorias, ayudamos a otras mujeres a encontrar su propio camino hacia la libertad. Mi nombre es Mercedes. Tengo 68 años. Pasé 40 años limpiando casas y cuidando a mi familia. Guardé un secreto durante décadas. Y cuando llegó el momento, usé ese secreto para salvar a mi hija y recuperar a mi nieta. Esta es mi historia. Y aunque fue dolorosa, difícil y a veces aterradora, no cambiaría nada, porque al final gané. Mi hija ganó, mi nieta ganó, la justicia ganó. Y Javier y doña Hortensia aprendieron que las viejitas que limpian casas pueden ser más poderosas de lo que jamás imaginaron. Nunca subestimen a una madre protegiendo a sus hijos. Nunca subestimen a una abuela protegiendo a sus nietos. Y nunca, nunca subestimen a una mujer que ha guardado silenciosamente su poder, esperando el momento correcto para usarlo. Ese momento llegó para mí. Y cuando llegó, no dudé. Actué. Y cambié todo. Gracias por seguir mi historia hasta el final. Gracias por escuchar. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártelo. Nunca sabes quién puede necesitar esta inspiración, esta esperanza, este recordatorio de que siempre hay una manera de salir, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo, siempre hay razón para luchar. Que Dios las bendiga a todas y que siempre tengan la fuerza para protegerse a ustedes mismas y a quienes aman.